8:34. Continuamos en Radio Análisis en este día martes 30 de abril del año 2024. Último día del mes, en víspera del 1 de mayo, día tan importante para el mundo del trabajo también. Y le damos la bienvenida, como cada mañana, a la conductora de este espacio, la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Muy bien, buen día. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. Saludar a nuestros panelistas. Es la segunda vez que está en nuestro panel y es la primera vez que está presencial. Saludamos al abogado y subdirector del Faro UDD, John Enríquez. John, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y estamos muy contentos de dar la bienvenida a un nuevo panelista de nuestro espacio, aunque frecuentamos su opinión hace muchos años, al doctor en Sociología, académico de la Universidad Alberto Hurtado y ex integrante de la Comisión Experta en Representación del Partido Comunista, Alexis Cortés. Alexis, bienvenido, muchas gracias por estar en este panel. Muchas gracias a ti, Patricio, por la invitación. Para mí siempre es un gusto estar en la Radio Universidad de Chile. Bien, con las bienvenidas respectivas aquí en el estudio, que siempre es muy grato tener a estos invitados. Partamos con las conversaciones. Bueno, el tema de lo que ocurrió el día sábado ha traído hartas repercusiones en el Congreso, en La Moneda, en la institución de Carabineros, y ahí es donde queremos partir, ¿no? Con este anuncio de la postergación de la formalización del general Yáñez para el 1 de octubre. Yo les reconozco que pensé que esta postergación iba a ser en un plazo más acotado, ¿eh? Octubre queda harto para esa fecha, y esto ha generado críticas dentro del propio oficialismo, de parlamentarios de distintos sectores que han apuntado principalmente a la Fiscalía respecto de una especie de doble vara, ¿no? En términos de la aplicación de la justicia. ¿Cómo observan esta decisión de la Fiscalía de aplazar tanto, ¿no? La formalización? Sabemos que el general Yáñez va a estar hasta noviembre, por lo tanto va a estar prácticamente todo su periodo al mando de la institución, y lo que eso implica, ¿no? Tener a un general, como decía Patricio, cuestionado al menos por una parte de la sociedad, pareciera ser una parte quizás minoritaria, ¿no? Pero de todas maneras está en una situación judicial ahí bien incierta. Alexis, ¿cómo lo ves? Bueno, a mí me parece que el criterio central que debería imperar en esta situación, y sobre todo en este contexto, ¿no?, sumamente grave a partir de lo que ocurre el sábado, es cómo se fortalecen las instituciones. Y ahí, sin duda que esta decisión, que es una cuestión que compete especialmente a la Fiscalía y a la Justicia, que tiene que pronunciarse al respecto de esta postergación, es necesario sopesar, ¿no? Y a mí me parece que lo que está en la mesa, por un lado, es un criterio de cómo se mantiene una cierta coherencia en el mando por parte de Carabineros, y en ese sentido el criterio que se ha puesto sobre la mesa es que no es oportuno realizar cambios en la dirección en un contexto donde se requiere que la institución esté concentrada en establecer la responsabilidad y aclarar qué es lo que ocurrió este fin de semana, pero por otro, donde efectivamente uno puede preguntarse si es conveniente para una institución mantener en su más alto cargo a alguien que se encuentra enfrentando graves acusaciones por violación a los derechos humanos durante el estallido social. Sí, John. A ver, yo creo que coincido en primer término con Alexis respecto a lo importante que es fortalecer las instituciones y entender cuáles son las dos aristas involucradas en esta materia. Por un lado está la arista estrictamente política, que es el criterio que se autoimpuso el mismo Ejecutivo, que es el famoso criterio TOA, que en principio a mí me parece que es discutible porque es demasiado abstracto y no es lo suficientemente flexible para adaptarse a las circunstancias. Acto seguido tenemos esta flexibilización del criterio TOA, que a mí me parece desde el punto de vista político que es razonable. Yo creo que el haber insistido con la aplicación de este criterio y el no haberse producido un cambio en la fecha de la formalización, lo único que hubiese generado mayor incertidumbre en el mundo de Carabineros, en la institución de Carabineros, y desde luego no hubiese permitido asegurar la estabilidad, la continuidad y bajar los niveles de crispación y polarización que se están viendo en estos momentos, por lo que yo creo que por ese lado es una buena noticia, es razonable.
la decisión que tomó de forma autónoma, y por eso es muy importante cuidar las instituciones. Esta es una decisión que la Fiscalía toma de forma autónoma, atendió a los antecedentes que tiene sobre la mesa y desde luego que tuvo presente también la situación que pasó el sábado, me parece que es razonable. Y desde el punto de vista de instituciones, lo que comentaba justamente era que es una decisión autónoma de la Fiscalía, y no significa en caso alguno exonerar de responsabilidad ni adelantar posición respecto a cómo se va a fallar de una u otra forma, sino que simplemente es una postergación que va en línea justamente también con lo que pedía la defensa del general Yáñez, que era más tiempo para poder otorgar antecedentes adicionales en la misma causa. Así que a mí me parece que de fondo no cambia, y me parece razonable justamente el cambio de criterio de la administración del presidente de la República respecto al famoso criterio TOA. Sí, esta decisión se da en un contexto de mucho vértigo, ¿ah? O sea, no transcurrieron ni 48 horas entre que ocurrió lo de Cañete y el fiscal nacional hace el anuncio, ¿no? Y si uno hace una recreación de cómo fue ese clima durante el fin de semana, fue un clima bien frenético, ¿no? Es cierto lo que dice John, que en principio la postergación de una formalización no implica ningún tipo de pronunciamiento sobre la culpabilidad o inocencia de alguien, y hay que recalcar que en esta parte en la que estamos se debe asumir la presunción de inocencia. Pero fíjense ustedes que no todo el sistema político respondió de la misma manera. O sea, Evelyn Matei dijo que los fiscales inventaban pruebas. Los alcaldes de derecha, que es AMUCH creo que se llama la organización, hicieron una declaración pública donde pidieron la salida del fiscal Armendáriz, y así sucesivamente, y el corolario de todo esto finalmente es que el anuncio se hace en un programa de televisión y claro, uno no puede desconocer que está totalmente influido por el clima que se había producido desde el sábado en la mañana, ¿no? Había algo que se decía más temprano, Alexis John, que es razonable, ¿eh? Yo creo que es del todo razonable, que si el candidato que tiene la moneda para reemplazar al general Yáñez no está en el segundo lugar de la sucesión, sino que está en el séptimo, en el octavo, en el undécimo, como sea, un cambio de mando implica no solamente sacar a una persona, sino a varias, ¿no? Y esa podría ser una justificación de carácter institucional para el hecho de que no se proceda a destituir al general Yáñez. Pero quería preguntarles cómo lo ven en el contexto del clima que se va creando, ¿no? Porque es un clima que lleva a que mucha gente piense que hay personas que tienen un trato distinto por parte de la justicia al que tendrían si fuera una persona común y corriente. Alexis. Sí, agregaría a los antecedentes que tú mencionas dos cosas que me parecen relevantes para tu pregunta, que es por un lado la declaración de los partidos de Chile Vamos, que también exigen la salida de los fiscales, de Armendáriz y de la fiscal Chong, por una especie de animadversión, ¿no? Bien hipotética ante en este caso el mando de Carabineros. Y por otro, esa misma declaración establecía una exigencia, dadas las circunstancias de impunidad respecto de las graves violaciones de los derechos humanos que se vivieron durante el periodo posterior al 18 de octubre. A mí me parece que esa declaración vulnera un elemento que ambos coincidimos que es fundamental, que es el fortalecimiento de instituciones de carácter autónomo. O sea, que tenemos aquí un sector relevante de la política nacional exigiendo la salida de fiscales porque su quehacer digamos, afecta las posiciones políticas que este sector tiene. Me parece que es algo grave y me parece tan grave como eso, que no contribuye en nada a el mejoramiento del clima político, la exigencia de impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos. Un estándar, me parece, mínimo, que tiene que ser capaz de aplicarse en una democracia madura y un país que aspira además a posicionarse en términos modernos frente al mundo. Me parece que esa exigencia de impunidad contamina el debate y hace que una acción que puede ser razonable y que es autónoma, no es un cambio de criterio, ojo, del gobierno, esto es una decisión de un poder autónomo, la Fiscalía, y otro poder autónomo que tiene que aceptarlo o no. O sea, aquí no hay ningún cambio de criterio, pero efectivamente enrarece el clima y yo creo que hace razonables también las interpretaciones que significan este hecho como un acto que puede contribuir efectivamente a generar mayores grados de impunidad y a esta idea de una justicia con dos pesos, dos medidas. Hoy el fiscal Armendáriz ha sido atacado de todos los sectores, por parte de la defensa del alcalde Jadwe, también por parte de la oposición. Pero bueno, a propósito de lo que plantea Alexis, John, claro, una cosa es si es que es razonable, prudente, entendible
la decisión que toma el gobierno y la fiscalía de aplazar o de aplazar un poco la situación judicial del general Yáñez, que no quiere decir que él no va a enfrentar a la justicia, sino que lo va a hacer con posterioridad. Pero otra cosa es instalar esto de que, por ser carabinero tú tienes impunidad, ¿no? Con este proyecto de amnistía a carabineros que estén procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos. No estamos hablando de situaciones que tienen que ver con un uso excesivo de la fuerza o que pueden ser interpretables, sino de hechos graves como cegar a personas, ¿no? Como disparar balines y todo tipo de abusos que son delitos de los más graves, ¿no? Porque son cometidos por agentes del Estado. Y se instala esta idea de que, si es que tú no estás de acuerdo con esta propuesta, no estás apoyando a Carabineros. Y antes de eso, esta discusión viene hace rato. Hablar de reformar a Carabineros es prácticamente pecaminoso, ¿no? Octubrista. Cuando reformar o modernizar a las policías es algo que debiera ir en beneficio de las propias fuerzas policiales. ¿Cómo observas tú este debate que se ha instalado con mucho de caricaturas, ¿no? Y de cuestiones que no tienen nada que ver, porque lo que pasó hace 5 años no tiene nada que ver con lo que ocurre ahora. Además, tenemos fenómenos criminales que son nuevos, la valoración a Carabineros obviamente que ha aumentado, por cierto, ¿no? Y hace 5 años teníamos a policías cometiendo delitos que debieran ser juzgados, ¿no? ¿Cómo ves tú ese debate? Yo creo que aquí hay dos debates que se generan en función de lo que tú comentas. Uno es la situación particular de personas que fueron condenadas en el marco del estallido social, sea uniformados o no. Y yo personalmente, y esto es una postura 100% personal, siempre he creído que la aplicación de la ley debe ser general y en principio no estoy de acuerdo tampoco con las amnistías o perdonazos de carácter general. Siempre los casos se pueden revisar, hay instancias judiciales para ello, etcétera, etcétera. Pero otro tema que tú planteabas muy bien es justamente el tema de la modernización y las reglas de uso de la fuerza. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ha ocurrido acá es que fue tan grave lo que ocurrió el sábado que generó reacciones en el mundo político y yo creo que hay cosas buenas y cosas no tan buenas de lo que ha pasado en los últimos días. ¿Qué fue lo primero positivo que yo observé después de los lamentables hechos y el fallecimiento de los 3 carabineros? Lo primero fue que los 3 poderes del Estado se hicieron presentes en el lugar de los hechos y eso es valioso. Primero hay que partir reconociendo lo bueno y que prácticamente todo el espectro político condenó sin matices lo ocurrido. Lo que no es tan bueno, creo yo, es que si bien existe una apertura a agilizar la tramitación de ciertos proyectos de ley que son considerados indispensables, muchas veces la ley por sí sola no es suficiente para conseguir los objetivos deseados, no se esté llegando a acuerdos en materias que son relevantes. Estoy pensando, por ejemplo, en la discusión del proyecto de ley del uso de la fuerza, que la diputada Orsini no quiso dar la unanimidad para que se vote hasta total despacho, y otros proyectos de ley que están tanto en la Cámara como en el Senado. Entonces yo creo que hay 2 discusiones y lo importante creo yo que de esta crisis, y es importante que lo tenga presente el oficialismo y también la oposición, no se va a lograr salir solo y por lo tanto se necesita mucho diálogo pero también acciones concretas para efectos de restaurar la sensación de paz que las personas necesitan, especialmente en la macrozona sur, que es donde se vive particularmente el conflicto, en este caso en la macrozona sur. Sí. ¿Algo que agregar sobre la situación del general Yáñez, Alexis? Si no, vamos a... O sea, yo quisiera comentar algo respecto de lo que señalaba John. A mí me parece que efectivamente darle urgencia a ciertas discusiones y prioridad no es lo mismo que sacar apurado algunos proyectos, ¿no? Me parece que dadas las circunstancias lo que se exige en este caso del Congreso es que lo haga con el mayor estándar posible y para eso a veces, claro, el total despacho no es necesariamente el mejor aliado para sacar un mejor proyecto. Entonces, yo creo que hay cierto acuerdo bastante generalizado en la necesidad de avanzar en una agenda legislativa que fortalezca las instituciones, que entregue mejores herramientas para la seguridad. No solo está las reglas del uso de la fuerza, que me parece un proyecto que efectivamente tiene que dar una discusión que incorpore estándares
adecuado de derechos humanos, la proporcionalidad, la prohibición de la tortura, son cuestiones así bastante básicas en las que se debería avanzar. Y aquí yo creo que es muy importante, en el debate público, tengo la impresión de que hay ciertos sectores que buscan instalar la idea de que exigir un estándar de derechos humanos va en contra de la labor policial. Me parece que le hacen un flaco favor a la institución de Carabineros plantear un elemento como ese. O sea, este es un país que es un país serio, que lo que tiene que hacer es legislar acorde al estándar internacional de derechos humanos. Y al mismo tiempo yo creo que es muy importante avanzar en otros proyectos que están también discutiéndose en el Congreso, como el establecimiento del Ministerio de la Seguridad y la actualización y modernización de la ley antiterrorista, que se ha mostrado como un instrumento ineficaz para la persecución de este tipo de delitos, y sobre todo el fortalecimiento de la inteligencia policial. Yo creo que es una cuestión clave, estratégica, para poder tener una mejor reacción, para anticipar en muchos casos crímenes como este, evitarlos. Se requiere fortalecer la inteligencia, además de las cosas que ya se han fortalecido. O sea, este gobierno se ha caracterizado por tener a pesar de que no era un elemento que estaba en su programa, por avanzar, yo creo, sustantivamente en materias de seguridad. O sea, 54 proyectos de ley aprobados en lo que va de este gobierno, cerca de medio gobierno, ¿no? Equivalen casi a todo lo que se legisló durante los 2 gobiernos de Sebastián Piñera, ¿no? Que falta un proyecto de ley para equiparar eso y también mucho más de lo que se legisló, por ejemplo, durante el gobierno de la expresidenta Bachelet, ¿no? Sus 2 gobiernos. Yo creo que eso son señales de que esta es una materia que se está tomando en serio, que se busca, yo creo, transmitir a la población justamente mayores grados de seguridad, y esperemos que lo que prime sea la racionalidad en este debate y no ciertas declaraciones bien impulsivas que hemos visto en algunos actores políticos que para subir 1 punto, 2 puntos en las encuestas hacen propuestas de populismo penal que no contribuyen ciertamente a mejorar este debate. Pero está el tema de la pena de muerte, Claro. hay varias iniciativas. Ahora, el tema de la agenda legislativa, tú mencionabas los 4 proyectos que se están discutiendo con cierta urgencia, ¿no? Pero hay uno en el que quisiera detenerme, después podemos ir viendo los demás, el de las reglas de uso de la fuerza. Tú lo mencionabas, John, lo de la diputada Maite Orsini, que no dio la unanimidad en nombre del Frente Amplio, dijo: yo no tengo ningún problema con que se convoquen sesiones de 10, de 12 horas, que nos tomemos todo el tiempo, pero que se haga hasta total despacho no estoy de acuerdo, porque eso implica que tengamos que discutir este proyecto con mucha celeridad, y es un proyecto complejo en el que no se ha llegado a acuerdo. Ya lleva más de 7 meses el proyecto desde que se presentó. Y solamente mencionar el caso de la ley, Naín Retamal, que no me corresponde a mí calificar si es un buen o mal proyecto, pero sí decir que todos los expertos de todas las sensibilidades políticas decían que era una mala iniciativa, que era un mal proyecto, incluso con las indicaciones del Ejecutivo. Y los organismos de derechos humanos también. Claro, y se legisló súper rápido a propósito de una coyuntura que también fue la muerte de Carabineros. Y bueno, y tenemos una ley que, por lo menos en el debate legislativo, los expertos decían que era una mala idea, ¿no? Ahora tenemos una iniciativa que es las reglas de uso de la fuerza, que sin duda es necesario, ¿no? Yo creo que en eso existe consenso, pero ayer la oposición votó en contra varios de los elementos centrales de esta iniciativa, y los voy a mencionar. Por ejemplo, prohibición de tortura. Ellos argumentaban desde la oposición que esto ya está contenido en el Código Penal, ¿no? Por lo tanto, rechazaron ese artículo. El deber de identificación de las fuerzas policiales o militares. El resguardo de menores. Lo que se argumentaba, por ejemplo, desde la oposición era que pueden haber delitos cometidos también por menores de edad. Y el tema más complejo, creo yo, y que va a generar más roce, es lo de la justicia militar, ¿no? Que retrotrae algo que no existe en nuestro país hace bastante tiempo, que la justicia militar pueda dirimir en casos donde no haya acuerdo sobre el uso de la fuerza. Son posiciones bien encontradas, Alexis, John, 2 visiones totalmente distintas. Entonces ahí uno dice, bueno, quizás es razonable tomarse un poco más de tiempo para discutir algo y que no salga un mamarracho jurídico, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? A ver, este proyecto que ingresó a tramitación en abril del 2023 no es un proyecto
que uno pudiese decir especialmente extenso. No es una reforma tributaria de 250 artículos, no es una reforma de pensiones que modifica al mismo tiempo distintos cuerpos legales. Efectivamente es más extenso que un proyecto de artículo único. Entiendo que tiene cerca de 50 artículos permanentes y se presentaron también en torno a 200 indicaciones en el mismo sentido, por lo que no es entendible, en mi opinión, con toda la asesoría técnica que tienen los parlamentarios y también con los equipos con los que cuenta el Ejecutivo, que el tiempo sea una razón para efectos de decir no tenemos todavía una posición respecto a la materia. Cosa distinta es que no hay acuerdo, y eso es importante que se sincere las posiciones de que no existe acuerdo en materia sustantiva y eventualmente tarde o temprano se tiene que votar. Y después yo creo que hay que tener muy presente por qué es importante el proyecto que regula el uso de la fuerza, y es porque otorga certeza jurídica. Y la certeza jurídica es un bien jurídico que debe ser promovido tanto por los ciudadanos, que eventualmente podemos ser objeto de fiscalizaciones o por parte de Carabineros, y también por parte de Carabineros mismos, que según lo que han comentado hoy día existe una sensación de falta de certeza de cómo pueden proceder y hasta qué punto pueden proceder, y eso qué es lo que generan las personas. Cualquier tipo de persona genera el hecho que las personas muchas veces se inhiban de tomar acción en temor a potenciales represalias o a potenciales consecuencias. Entonces yo creo que tiene que haber certeza jurídica, y eso significa de alguna u otra forma terminar votando los proyectos de ley. Después, respecto a los contenidos donde hay diferencia, hay contenidos que son diferencias sustantivas y ahí yo creo que corresponde que opinen fundamentalmente los expertos, pero hay también una mala práctica, creo yo, que se ha visto en muchos proyectos de ley, independiente de quién sea que lo presenta, de a través de indicaciones marcar puntos políticos. Y aquí voy con esto a decir cosas que son obvias o que uno sabe que se tienen que rechazar por razones de técnica legislativa, para efectos de mostrar que el otro grupo político está en contra de o los derechos humanos o está en contra de la certeza jurídica, etcétera, etcétera. Y eso es una cuestión que yo creo que es indeseable y que uno debiese evitar. Por ejemplo, en materia de la Comisión Experta o el Consejo Constitucional, yo recuerdo que se presentaban indicaciones, por ejemplo, que los carabineros o las Fuerzas Armadas tenían que respetar los derechos humanos, para explicitar eso. Y eso, desde luego que hay acuerdo en que tiene que ser así, nadie lo va a discutir, pero no es conveniente explicitarlo cada vez que se regule el actuar de un órgano en particular. ¿Por qué? Porque esas obligaciones son obligatorias para todas las personas, independientes de si forman parte de una fuerza armada o no, si trabajan en X o Z circunstancias. Todas las personas tienen que respetar los derechos humanos. Entonces, yo creo que es importante que en ese tipo de casos, o en todos los proyectos de ley que se tramiten, independiente cuál sea el objetivo, las indicaciones o los puntos que se planteen sean puntos que efectivamente busquen o marcar una diferencia de fondo respecto a una idea en particular, o que busquen perfeccionar los proyectos de ley en trámite, porque así las discusiones no se van a polarizar de forma artificial muchas veces. Y yo reconozco que indicaciones de esa naturaleza vienen de lado y lado en distintos proyectos de ley. Entonces, yo espero... Aquí lo importante son las señales, y la ciudadanía espera que haya una mayor participación estatal en la prevención, detección y sanción de delitos de esta naturaleza, y justamente uno espera que el Congreso tenga la misma premura que tuvo, por ejemplo, al acordar el cambio de la mesa de la Cámara en proyectos de esta naturaleza, que hoy día son prioritarios para la ciudadanía y que resulta muy incomprensible para la ciudadanía que no se logren poner de acuerdo respecto a un fin que es por todo el mundo anhelado, que es dotar de mayor seguridad a las personas. Sí, bueno, vamos a continuar con esta discusión, entre otras cosas porque vi que Alexis tomó apuntes ahí de las cosas que estaba diciendo John, así que se viene el complemento, la respuesta, llámenlo como quieran, pero vamos a hacer una súper breve interrupción, poquitos segundos, vamos a una pausa y continuamos con esta conversación de día martes por la mañana, último día de abril del año 2024 en Radio Análisis. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta
Radio Universidad de Chile los quiere invitar a disfrutar este próximo jueves 9 de mayo el primer concierto en Sala Máster del músico mexicano El David Aguilar. Este destacado cantautor regresa a Chile presentando su nuevo sencillo titulado Prieta como parte de su gira latinoamericana. Hola amigos de Radio Universidad de Chile, les habla El David Aguilar y quiero invitarles a que nos veamos el próximo jueves 9 de mayo en la maravillosa Sala Máster. Nos vemos pronto en Santiago de Chile. Los esperamos en este reencuentro musical entre el compositor mexicano El David Aguilar y el público chileno. Jueves 9 de mayo, Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro 509, Providencia. Apertura de puertas 19:30 horas. Inicio del show 20 horas en punto. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en salamaster.cl. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad. No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social. Conducido por Luis Mesina. Viernes, 16 horas, en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM o visita radio.uchile.cl para participar en una discusión enriquecedora los viernes a las 16 horas. Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Son las 9:02. Continuamos con el debate esta mañana con Montserrat Rolano, John Enríquez, Alexis Cortés. Más temprano entrevistábamos al senador Buenchumilla. Voy a decirlo así introductoriamente. Seguramente ser viejo tiene muchas adversidades, pero también tiene algunas virtudes. Entonces le hacíamos preguntas sobre este clima acuciante al senador y se lo tomaba con calma, ¿no? Entonces, una de las cosas que señalaba, dijo varias cosas que son medias a contracorriente a propósito de lo que estamos conversando. Primero dijo que le parecía razonable responder a un clima de conmoción pública con este gesto que hacen los presidentes de las cámaras de suspender la semana distrital, ¿no? Paréntesis, estas ya son palabras mías, por favor no desdeñemos la semana distrital, es muy importante, porque ahí como que se cuela el discurso de que es la semana donde los senadores y los diputados no trabajan. Claro. Hay casos que ocurre eso. No me cabe ninguna duda que hay casos donde ocurre eso, pero tiene un sentido político muy profundo el hecho de que haya una semana al mes donde los parlamentarios puedan estar con las personas que los eligieron. Cierro paréntesis, vuelvo a Buenchumilla.
señalaba que estas leyes eran complejas, que había que tomárselas con calma, que no era tan razonable, más allá de que él comprendía el clima, discutir aceleradamente. Pero además planteaba algo que es interesante y que obviamente no necesariamente tiene que ver con estas leyes, muy en particular con la inteligencia y eventualmente con la de reglas del uso de la fuerza, y que era no inducir a la ciudadanía a pensar que todos los problemas que tenemos de seguridad pública se resuelven con leyes, ¿no? Que también, pensaba él, se podía hacer mucho más en el fortalecimiento de las instituciones y que eso no necesariamente pasaba por lo que pudiera hacer o no el Parlamento. Bueno, es una moción con la que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero al menos si uno pensara la discusión legislativa como algo que tiene un trámite así acelerado, el senador fue y le puso un poquito de freno en la entrevista. Bueno, en ese contexto quería preguntarte, Alexis, cómo lo ves, también por supuesto recogiendo lo que hablábamos en el primer bloque y la última intervención de John. Sí, bueno, yo de modo general coincido con el criterio que establece el senador. Es importante dar una señal desde el Parlamento y avanzar lo máximo que se pueda en materias que son, yo creo, fundamentales para enfrentar de mejor forma esta situación y el tema de la seguridad, pero efectivamente se puede avanzar en estas mismas materias a través de medidas administrativas y medidas del Ejecutivo, y creo que el Ejecutivo ha dado señales también positivas, ¿no? Se ha reducido significativamente la realización de delitos violentos, violencia rural en la macrozona sur. Yo creo que hay una tendencia que es necesario ir acentuando, pero me parece que se va en la línea correcta. Ha habido una inversión histórica en el presupuesto de Carabineros para dotarlo de mejores herramientas, carros blindados, disposición de camionetas, aeronaves no piloteadas, uno de los elementos que se ha invertido. Y yo creo que se puede seguir mejorando las condiciones. Bueno, están estos bonos que se han establecido por zonas de riesgo, que también son positivos. Se ha estimulado la presentación de nuevos reclutas para las policías, algo que también venía a la baja. Yo creo que todos esos elementos son importantes para mejorar una situación que se ha vuelto prioridad nacional. Ahora, respecto de la legislación y algunas de las cosas que decía John, quisiera hacer unos pequeños alcances. Efectivamente, hay ciertas discusiones que yo creo que en el Congreso se han ido distorsionando, que tienen que ver también con parte de la otra gran discusión que se está dando en la opinión pública, que es respecto de cómo se mejora el sistema político, ¿no? Y creo que estamos muy en deuda para mejorar la calidad de la política. Ahora, respecto de determinadas normas que pueden ser redundantes o no, yo creo que ahí es importante también tomar en cuenta el contexto histórico donde determinadas normas se establecen. Y ya que tú mencionabas la comisión experta respecto del respeto de los derechos humanos, bueno, efectivamente todas las personas tienen que respetar los derechos humanos, pero especialmente los órganos del Estado, y especialmente aquellos órganos que tienen el monopolio del uso legítimo de la fuerza, ¿no? De la violencia. Y es importante, más aún cuando nuestra historia reciente, y hace 5 años atrás, tiene lamentables casos de graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, establecer ese criterio no me parece antojadizo ni necesariamente un problema de técnica legislativa, porque perfectamente se podría dar el mismo ejemplo respecto de un derecho que en la comisión experta, pero también en el Consejo, y en el texto vigente, ¿no? Que es el derecho de propiedad, que es el derecho más grande que de propiedad en el mundo a nivel comparado. Justamente una de las razones que daba la derecha para que tuviera esa extensión, siendo que es una norma redundante en muchos aspectos, podría perfectamente tener en cabezora, eran los traumas políticos de la historia reciente del país. Y nosotros atendimos ese criterio, que, o sea, si buscaba llegar a un acuerdo, en la medida en que eso más fuera acompañado de otros acuerdos como el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores, nos parecía razonable. O sea, y en este caso perfectamente se podría aplicar el mismo criterio y no suena antojadizo, porque justamente lo que hay que poner en el centro, efectivamente, es darle herramientas adecuadas para que el uso de la fuerza legítima se emplee de acuerdo a determinadas reglas, ¿no? Imparciales, impersonales, pero también, sobre todo, se le entregue seguridad a las personas de que la entrega de ese mandato, ¿no? De esas herramientas, no va a ir acompañada de arbitrariedad, ¿no? Y eso es muy importante
en países como los nuestros, porque cuando se considera que la labor policial tiene una especie de carta blanca para realizar lo que sea, se producen lo que ya vimos, graves violaciones a los derechos humanos, y eso va justamente en contra del objetivo que una sociedad busca, que es mayor grado de seguridad para todos. Vamos a ir al tema en breve de las reformas al sistema político, que pareciera que no tiene nada que ver con esto, pero tiene todo que ver, a propósito de la discusión en el Congreso de estos proyectos y de otros que están ahí entrampados, como el pacto fiscal, ¿no? Como la reforma previsional, que lleva ya más de una década, que no se ha podido avanzar en su tramitación, en su discusión. Pero antes de eso, y a propósito de la agenda en seguridad, uno de los proyectos es la modernización a la ley antiterrorista. Se ha dicho, lo dijo la ministra del Interior, que la actual ley es ineficaz para perseguir delitos terroristas. De hecho, puso el caso de Héctor Yaitul, que fue finalmente investigado por la Ley de Seguridad del Estado, ¿no? Y ahí, bueno, surge la pregunta de si es que existe realmente terrorismo en Chile, de qué características es, de qué magnitud es, si es que lo que ocurrió el sábado podría haber tenido que ver con eso. Si es que existen grupos que tienen motivaciones políticas o que las tuvieron y que están, por ejemplo, mezclados con el crimen organizado, un poco lo que pasó con las FARC en Colombia, ¿no? ¿Qué percepción tienes? No tenemos antecedentes ahora, pero sobre todo desde la política, se ha planteado mucho esto de qué es terrorismo. Y cuando se habla de terrorismo, inmediatamente surge en el inconsciente colectivo las causas del pueblo mapuche, ¿no? Existe esta vinculación tácita respecto de aquello, y bueno, el hecho de que se le ponga tanta urgencia a la ley antiterrorista también tiene que ver con esta vinculación, ¿no? ¿Cómo ves, John, ese debate? Porque si llegamos a un consenso como sociedad de que existe terrorismo, que existen amenazas terroristas, bueno, la respuesta del Estado tiene que ser distinta a la que estamos teniendo ahora, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, a propósito de la discusión de la eficacia o de que los problemas se resuelven con las leyes, justamente aquí de forma implícita el Ejecutivo reconoce que las leyes cambian el comportamiento de las personas y por lo mismo también implícitamente reconocen la existencia de actos terroristas de distinta naturaleza y por lo mismo quieren modificar la ley antiterrorista para hacerla eficaz, porque hoy día hay consenso en eso, estoy de acuerdo con Alexis, lo dijo también la ministra Vallejo en una entrevista hace un rato, la ley antiterrorista es ineficaz porque es muy difícil probar justamente el ánimo de querer causar terror en la población, que es lo que distingue a un acto terrorista a un delito común, y por eso se va por la vía penal. Entonces yo creo que es importante que existan cuerpos jurídicos que busquen sancionar con mayor exigencia a los actos terroristas de esa naturaleza, y creo también que la ley no es la única vía para solucionar los problemas. Bien lo decían que se requieren muchos recursos, la discusión que se da una vez al año en el marco de la ley de presupuesto en septiembre es clave para que las instituciones cuenten con los recursos adecuados para cumplir con sus mandatos, pero las atribuciones que la ley puede otorgar son importantes. Y a propósito de lo que comentaba Alexis recientemente, uno, solamente entiendo que no hay estudios todavía, que los datos están muy maduros, pero hay una sensación de que la aprobación de la ley de usurpaciones y la aprobación de la ley de robo de maderas, que fue muy resistida por ciertos sectores políticos también, generó un retroceso en la conflictividad en la macrozona sur. Aumentó la seguridad producto de la aplicación y la aprobación de esas dos leyes. Entonces, yo creo que todos los esfuerzos que vayan en la línea de fortalecer la seguridad, sean legislativos, reglamentarios, presupuestarios, etcétera, tienen que seguir impulsándose, tienen que seguir revisándose, y por lo mismo es súper importante evaluar después también la eficacia de las leyes. No basta nada con tener un diagnóstico que pueda estar errado, aunque exista consenso, sino después no existe la forma de echar pie atrás porque efectivamente la ley no cumple su objetivo, no es lo suficientemente eficaz que uno quisiera. Entonces, yo creo que por ahí va mi comentario. Sí. Bueno, de alguna manera no se sobrevuela la reforma al sistema político. Nos sobrevuela y también se nos mueve subterráneamente. Creo que es un gran tema y que algunos de los problemas que tenemos están vinculados con eso también.
Y bueno, este es un debate que al menos desde el punto de vista de la intensidad obviamente disminuyó luego lo del sábado pasado, pero sigue vigente de alguna manera. Como decía, se empieza a expresar en cada uno de los temas que se van discutiendo por separado. Y está la pregunta sobre qué vamos a hacer con eso, ¿no? Y cuáles son los pasos siguientes en un contexto en el cual evidentemente estamos evidenciando ciertas falencias institucionales que se expresan, yo diría, entre muchas otras cosas, pero no solamente en el trámite legislativo, ¿no? Bueno, Alexis, ¿cuál es tu mirada respecto a eso? Sí, yo lo primero que quisiera decir respecto de esta discusión de la reforma del sistema político y la reivindicación del acuerdo de la comisión experta del anteproyecto y el valor que tienen algunas de sus propuestas, es que si se quiere ser coherente con ese espíritu, primero tiene que, yo creo que ser una discusión también igual de transversal, sin exclusiones, y a mí me parece que hay actores políticos relevantes que no han sido parte de este debate, al menos de estas reuniones informales o extrainstitucionales que se han dado, con buenas intenciones. A mí me consta que han habido esfuerzos ahí muy, muy valorables para avanzar en estos términos, pero yo creo que aquí hay grandes actores fuera, como la democracia cristiana, por ejemplo, o el propio Partido Comunista. Me parece también que si se quiere reivindicar el espíritu de la comisión experta, se debe reivindicar también en su integralidad. La reforma política o el cambio del sistema político era un elemento sustantivo de la propuesta, pero este también iba acompañado no solo de un cambio en el sistema político, sino que a nivel de cómo se configura la sociedad. Particularmente la consagración del Estado social y democrático de derecho. Una serie de derechos sociales, particularmente los derechos ligados al trabajo, a la seguridad social, yo creo que son un complemento adecuado para dar esta discusión. Y ahí me parece que el criterio que levantaba el presidente de la República al respecto me parece bastante sustantivo, de que no es comprensible un acuerdo de estas características si también no va acompañado de generar también acuerdos respecto de cuestiones que son muy urgentes para la sociedad, por ejemplo, a nivel de desigualdad y de entregar mayores grados de seguridad social a las personas. Y por último, si se reivindica también el conocimiento experto, que fue el rol que nos tocó. John también participó como un competente asesor justamente en la discusión del sistema político. También creo que vale la pena convocar a otros actores, otras expertise, otros saberes. Y en este caso, la ciencia política creo que está llamada a cumplir un rol relevante también en esta discusión. Si bien hay ciertos cientistas políticos que han levantado el problema de la fragmentación, muchos también han señalado que este no es el único problema que tiene nuestro sistema político. Hay un grave problema de organicidad de los partidos, de personalismo, de distancia con fuerzas sociales. Son pocos los partidos ideológicos que tienen vida militante, por ejemplo, que tengan una propuesta programática coherente. Y eso, claro, probablemente no se va a resolver con un proyecto de ley ni con una reforma al sistema político, porque además son tendencias globales que se están dando. Pero también yo diría que hay un fuerte consenso en amplios sectores del mundo de la ciencia política, y yo comparto ese diagnóstico, que medidas que se han planteado como casi como una suerte de receta infalible, no son eficaces, como la propuesta del 5%, que a mi juicio no resuelve el problema de la fragmentación política. Yo creo que el problema está en la existencia de pactos, en el hecho de que se vote por personas, pero que el voto se decida a través del pacto, produciendo distorsiones al respecto. Y en lo que sí estoy muy de acuerdo, es la necesidad de evitar el transfugismo político, que eso debilita la posición de los partidos y termina transformando la política en una pyme, en una especie de emprendimiento, y va justamente incentivando mayores grados de fragmentación, porque tú te puedes elegir, porque el cupo pertenece a la persona, a pesar que el sistema lo que premia es el pacto. Entonces, si esta persona se elige por un partido, después funda otro, sin ningún tipo de consecuencia. Me parece que sí es importante avanzar en regular ese tipo de cosas. Sí, aquí, John, pasa un poco lo mismo que con la agenda de seguridad, ¿no? Hay un acuerdo
transversal en ideas macro, pero si uno se va a los detalles, hay hartas diferencias. Por ejemplo, en lo del umbral del 5%, y ahí, bueno, hay varios partidos que lo han planteado, el diputado Gonzalo Vinter, que lo explicó en una entrevista también. ¿Tú ves que es posible, que es viable avanzar en ciertas iniciativas donde hay acuerdo? Por ejemplo, normas antidiscolaje, o esto que dice Alexis del transfugismo político, donde ahí sí que hay un acuerdo transversal porque lo padecen desde la izquierda a la derecha, ¿no? Hacer una especie de fast track, pero de proyectos que reformen el sistema político y que, bueno, vayan a ser aplicables probablemente después de la próxima administración, ¿no? ¿Cómo ves eso? Y por último, dejar para más adelante, quizás cuando se retome el debate constitucional, no sabemos cuándo, las iniciativas donde no hay tanto acuerdo y que están contenidas en el texto de la comisión experta. A ver, yo creo en primer término que lo que hizo el presidente Boric hace un par de semanas de condicionar una eventual reforma al sistema político a la aprobación de una reforma de pensión, una reforma tributaria, es un error desde el punto de vista de que la causa por la que no se aprueban las reformas emblemáticas de cada gobierno o las que cuesta tanto ponerse de acuerdo es justamente por el funcionamiento de nuestro sistema político en la actualidad. Es porque le cuesta llegar a acuerdo no solo en la Cámara, sino que también en el Senado, y ese acuerdo se da, esa falta de acuerdo se da justamente por la existencia de 20 partidos y porque cada ciertos meses o semanas nos vamos enterando que nuevos parlamentarios van renunciando a sus partidos, así que no solamente hay que negociar con 20 partidos, sino que también con muchos parlamentarios independientes. Y por lo mismo, déjame interrumpirte un segundo, John. El tema de la reforma a las pensiones, venimos hablando de desde esto el hace 2008, más de 10 años, por lo menos, con sistema binominal incluido. Sí. Por lo tanto, uno no puede atribuirlo al tema de la fragmentación. Sí, o de no, los ahí seguramente partidos. faltó flexibilidad en su oportunidad de todos los actores políticos y stakeholders relacionados para conseguir una reforma, porque cada vez que se posterga más la discusión, más difícil se hace corregir los pilares estructurales del sistema que tienen que ser actualizados. Y después, respecto a si es que es mejor tener un fast track legislativo en materia de sistema político o una reforma integral, yo creo que en este caso en particular lo importante es tener una reforma sustantiva. Porque si es que uno va haciendo modificaciones relativamente parciales, los efectos en el funcionamiento del sistema político seguramente van a ser acotados. Siempre se hablaba en la comisión experta que el umbral por sí solo no era suficiente para efectos de mejorar la gobernabilidad en el sistema político, que es lo que se buscaba. En definitiva, que el presidente Boric o el presidente o presidenta que venga después pueda implementar su programa de gobierno con mayor facilidad. Entonces yo creo que hay que buscar consensos, pero consensos que en definitiva logren girar la brújula. Hay materias de disciplina partidaria que formaban parte del acuerdo del Consejo Constitucional, o al menos en su variante de la comisión experta, como la renuncia a los parlamentarios a sus partidos políticos que pierdan el escaño, que yo creo que hay que avanzar en esa línea, si no vamos a terminar en un par de años con una Cámara de Diputados con 155 parlamentarios y 100 de ellos independientes, con lo cual es completamente... O cada uno con su propio partido, lo cual es completamente poco deseable, si uno pudiese llamarlo de alguna u otra manera. Y el desafío está en que hay que avanzar. Yo creo que nunca va a haber un momento propicio para implementar cambios al sistema político, pero sí hay consenso en que si las cosas siguen como están, los incentivos para justamente involucrarse en política van a ser menores, porque ¿qué incentivo va a haber para formar parte de un partido político donde esos partidos políticos están debilitados, donde no hay principios que sustenten a esos partidos políticos que sean predecibles? ¿Y qué incentivos van a haber para negociar justamente si, por ejemplo, en el caso del Partido Comunista, sus principios son muy claros? Entonces, cuando uno negocia con el Partido Comunista, uno sabe, por ejemplo, lo mismo con otros partidos, cuáles son sus prioridades, cuáles son los espacios donde se pueden alcanzar acuerdos y cuáles son los espacios donde es más difícil. No, entonces, el caso del PDG, por ejemplo. Absolutamente, que es mucho más impredecible y la negociación se vuelve coyuntural y mucho más pragmática, y eso es indeseable, porque justamente uno debiese votar por personas que representen principios, que representen ideas de políticas públicas a implementar, y no por personajes que en definitiva en el mediano plazo le hacen muy mal a la democracia representativa en definitiva, porque la democracia representativa es el mejor mecanismo que tenemos para efectos de dirimir nuestras diferencias
diferencias que son de carácter ideológico, carácter de idea, y alcanzar acuerdos mínimos que nos permitan convivir en paz y alcanzar y promover el desarrollo de nuestro país. Sí, y ya que estamos hablando de sistema político, digo, solo a la pasada, y eso que no hemos hablado de aquellos candidatos presidenciales de los cuales se presume que postulan para pagar sus deudas, ¿no? Mediante el mecanismo de la ley de financiamiento electoral. Bueno, John plantea, Alexis, que es mejor llegar a un acuerdo global que lo del fast track. ¿Cómo lo ves y cómo ves también la viabilidad de que podamos llegar a algún tipo de acuerdo, pero materializado antes del siguiente periodo presidencial y legislativo? Evelyn Matei aquí aparece en el Mercurio, la estamos leyendo y dice que hay que prepararse para gobernar sin que haya reforma al sistema político, ¿no? Todo el mundo dice que es deseable, pero es del tipo de discusiones que se dan en Chile donde no estamos de acuerdo en cómo materializar eso, cómo transformarlo en realidad, ¿no? ¿Cómo lo ves, Alex? Bueno, siempre es difícil reformar el sistema político porque son justamente los incumbentes los que tienen que establecer esas normas. Por eso era importante el debate constitucional, porque era un espacio que no era coincidente con el Congreso. Y yo creo que, aunque efectivamente sigue siendo deseable dar esta discusión, pero yo pondría estos criterios que señalaban en mi primera intervención, de que es importante dar esta discusión sin exclusiones, con amplitud, además con evidencia empírica, convocando saberes especializados. En este caso, la ciencia política está llamada a cumplir un rol fundamental. Y también me parece que reivindicar el espíritu de la comisión experta en este caso es reivindicar un acuerdo en su integralidad. Por eso a mí no me parece que sea un condicionamiento lo que señaló el presidente en relación a la reforma de seguridad social, a la reforma de pensiones y a la reforma tributaria, sino que más bien es un criterio que es coherente, yo creo que con un acuerdo de estas características. Por ejemplo, yo terminé votando muchos aspectos de la reforma política a pesar de mi escepticismo al respecto, porque justamente había para cuidar un acuerdo global que incluía estas temáticas. Ahora, también me parece que es importante hacer ciertos señalamientos. La idea de la barrera, del umbral, es discutible, es interesante, pero también yo creo que hay que poner sobre la mesa de que en los distritos hay umbrales que son mayores que el del 5%. O sea, se requiere, un pacto requiere cerca de un 9%. Pero también hay que preguntarse cuáles son las causas de la fragmentación, que me parece que no están necesariamente en el tamaño de los distritos. Si lo comparamos en su caso más extremo con países como Países Bajos o Israel, donde los distritos son nacionales y donde además son tamaños, yo diría, de medianos para abajo en el caso de Chile. Pero si uno ve, hace doble clic, esto lo ha puesto sobre la mesa la profesora de la Universidad Católica Julieta Suárez-Cao, que es que si uno hace el doble clic, por ejemplo, en el distrito 7, los que terminan integrando son apenas 4 pactos. Pero esos 4 pactos se traducen después en 8 partidos. En el caso del distrito... Distrito 7, nombra cuáles son para que... Ese es Valparaíso, si no me equivoco. Sí, ¿no? sí. Uh-huh. En el de la Florida, 3 pactos, entran 7 partidos. Entonces, ¿cuál es el problema de la lógica? Porque es un sistema bastante sui generis, que creamos que no tiene parangón en el mundo. Es que primero está esta lógica de que tú votas por la persona, pero quien integra es el pacto. ¿Ya? Entonces, tú puedes votar por alguien... No sé, alguien puede votar por una persona de un perfil liberal, pero que termina eligiéndose a alguien extremadamente conservador, ¿no? Tú puedes votar por un liberal de izquierda y termina eligiéndose a alguien, por ejemplo, del Partido Comunista. Uh-huh. Eso genera distorsiones. Hay distorsiones también en algunos distritos, que eso debería saldarse con el redistritaje que debería proponer el CERVEL, pero también en ciertas circunscripciones. La circunscripción del senatorial de la Araucanía, con cerca de 500.000 de electores, elige 5 senadores. En el caso de la región metropolitana somos 4 millones de electores, elegimos 5, ¿no? Una distorsión gigantesca. Pero además, lo que ocurre con los pactos abiertos es que los partidos se subsidian entre ellos. Y partidos terminan permitiendo de que otros partidos que tal vez sin este sistema no integrarían,
terminen aumentando estos grados de fragmentación. Entonces, y a mí me parece que es importante dar una discusión respecto de los pactos y de cómo, y yo pondría sobre la mesa una discusión respecto de la posibilidad de lista cerrada, que además fortalece a los partidos políticos porque, claro, yo me acuerdo que sectores de la derecha argumentaban de que no era muy coherente con la cultura política. Pero bueno, ahora tenemos un problema con nuestra cultura política, que es un excesivo personalismo. Con la lista cerrada y prohibición de pacto, se mide la fuerza de los partidos, pero además tú votas por proyectos colectivos, no porque alguien es hiper conocido y eso termina generando que se elija, que arrastre gente con 1%, 2%, ¿no? Entonces yo creo que se puede dar esa discusión con seriedad y con amplitud, transversalidad y también con evidencia empírica. Sí, yo creo que eso último es muy importante, dar la discusión con seriedad y escuchando a los que saben del tema. La Javi Arce la semana pasada decía acá en la radio justamente que muchas de esta reforma o de estos cambios las plantea gente que no tiene mucho conocimiento necesariamente y tiene implicancias directas en el funcionamiento del sistema político. Hay una columna muy interesante, no recuerdo en qué medio, de Cristóbal Belolio que se titula La rebelión de los politólogos, apuntando justamente a la exclusión muchas veces de los expertos en esta materia, en este debate que es tan crucial. Tenemos que cerrar, son las 9:30 en punto. Agradecer a John, Alexis, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y los esperamos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a La ustedes. próxima vez vamos a hablar de pacto fiscal que quería hablar John. Esperemos que... Eso. El que profesor en la materia. Queda poco además para que se proyecte